Muy buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y tengo unos enormes zapatos que llenar porque el que iba a venir era el doctor Stoppen. No pudo venir. Espero no hacerlo mal en su lugar y que les quede mejor el mensaje que ya había empezado el doctor en la plática anterior de la importancia de la resonancia magnética en la enfermedad hepática por grasa en hígado no alcohólico. En esta plática queremos examinar las técnicas de resonancia magnética para medir la grasa. No es nada más decir resonancia magnética. Señalar las ventajas y limitaciones de la misma, comparar con los otros métodos, definir sus indicaciones en la enfermedad hepática. Tenemos tres grandes métodos: el ultrasonido, que vimos mejor en la plática anterior, la tomografía computada, que apenas estamos empezando a ver que intenta hacer algo cuantitativo, en realidad eso es apenas una nueva metodología, y resonancia magnética, que es el tema de esta plática. Cada uno cuenta con varias técnicas. Como principios generales de la resonancia magnética tenemos aquí un átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque en el átomo de hidrógeno nosotros lo que vamos a buscar es el protón. La manera en la que este protón gira o hacia dónde gira es lo que nos va a dar las imágenes de resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente molécula, que es un triglicérido. Y todas las bolitas blancas representan hidrógenos. Por lo tanto, un triglicérido tiene muchísimo hidrógeno para ser detectado. Mientras que esta es una molécula de agua. La molécula roja representa el oxígeno y las blancas representan el hidrógeno. Tenemos menos hidrógeno para ser medido. Cuando comparamos una molécula junto a la otra, se vuelve muy evidente la diferencia de lo que va a estar detectando la resonancia magnética. Y para detectar esta diferencia tenemos diferentes métodos. La espectroscopia por resonancia magnética, hablar de saturación grasa, las técnicas multieco, T1 dentro y fuera de fase, Dixon doble eco, Dixon 3 ecos, Dixon multieco y protocolos multiparamétricos. De todos hablaremos en detalle. La saturación grasa es la más sencilla. Simplemente, ya sea por algo que se llama pulso de inversión, por imagen digital o por cualquier otro método, lo que vamos a hacer es borrar la grasa. Y aquí en la imagen tenemos T2 sin grasa y T2 con grasa. Y lo que vemos es cómo el hígado aquí tiene una intensidad de señal mayor que de este lado. ¿Por qué? Porque se cayó la señal del hígado al haber mucha grasa. Esa es completamente cualitativa. La espectroscopía es en realidad el método de resonancia magnética más antiguo. No se usaba en humanos. Antes así es como se hacían todos los estudios bioquímicos. Se ponía el liquidito y detectaba qué tipo de sustancias contenían. Ahora es el estándar de oro, pero sí, solo si es una muestra hepática en agua, o sea, no es para algo en vivo. Cuando lo hemos intentado en vivo, es un procedimiento largo, muy complejo y no es nada práctico. ¿Por qué? Porque es como una mini biopsia en la que yo nada más puedo medir 1 centímetro cuadrado de hígado y por lo tanto no sé qué le está pasando a los demás. Además hay que calibrar cada resonancia. ¿Por qué? Miren, este representa grasa, suena lógico, y agua, completamente plano. Pero ¿qué pasa si les digo que todos los asteriscos son grasa? Si calibro mi resonancia para este pico, ya no van a salir los otros. Entonces, ya pierde muchísima validez. El desplazamiento químico lo que hace es una resonancia magnética en T1 y lo hacemos con 2 ecos diferentes. Esta es cualitativa y la verdad es que cualquier resonancia con un Tesla para arriba puede hacer este método. Lo que vemos es dentro de fase y fuera de fase. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pequeñas diferencias en el campo magnético. Estamos buscando grasa intracelular, de tal forma que cuando en dentro de fase es hiperintenso y en fuera de fase es hipointenso, podemos decir que se ha caído la señal y por lo tanto hay esteatosis. ¿Cuánta esteatosis? No sabemos, hay esteatosis, es todo lo que podemos decir.
¿En qué se basa esto? Bueno, los protones, cuando están dentro de fase agua y líquido, voltean al mismo lugar, giran al mismo tiempo y por lo tanto la señal que nos va a dar es la misma, siempre va a estar de este lado. Sin embargo, en fuera de fase giran para lados contrarios, de tal forma que conforme más grasa existe, más se va a jalar la señal para el otro lado y vamos a tener una caída de señal. Y por lo tanto se va a ver hipointenso, o sea, negro. Este es otro caso en el que tenemos esteatosis geográfica. ¿Podemos bajar un poquito la luz para que se luzcan un poco mejor las imágenes? Tenemos aquí la imagen dentro de fase donde vemos al hígado hiperintenso y en fuera de fase el hígado es hipointenso, pero no todo el hígado. Podemos notar cómo aquí hay un triángulo con base periférica que mejora la imagen donde no se cae la señal. ¿Por qué? Porque esta es una zona en un hígado, esteatósico, pero con esteatosis geográfica, donde está sano. Aquí hay un quiste hemorrágico que no tiene tanto que ver. El doctor Dixon hizo una ecuación que lo que buscaba era buscar la diferencia matemática de tal forma que si hacemos un dentro y fuera de fase podamos hacer una relación cuantitativa de la cantidad de grasa en relación con el líquido. Y así, pues vamos a pensarlo simple, un vaso de agua con aceite. De tal forma que sabemos aquí que el vaso está llenando parte por grasa, parte por agua. Y entonces decimos, bueno, ¿cuál es la relación de grasa? Pues decimos, sabemos cuánto es la cantidad de grasa más agua, la parte de grasa, y así vamos a dar un porcentaje de grasa más agua. Y así es como funciona el ecodual. Nada más vamos a obtener la relación de grasa con agua. ¿Qué problema podemos tener con esto? El primer problema es, ¿qué pasa si no nada más hay grasa y agua? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay hierro? El hierro particularmente tiende a caer la señal del hígado de forma generalizada en absolutamente todas las secuencias. Y entonces la medida que estoy obteniendo pensándolo en solamente estos dos ecos no es real. Incluso a veces puedo ni siquiera obtener una medida. Ese es uno de los problemas. El otro problema es, ¿qué pasa si les digo que en realidad la medida de grasa nunca es real? Porque yo para poder, la grasa, su tope de señal lo va a obtener en el cero, en el tiempo eco cero. Y yo para correr mi equipo por lo menos le tengo que dar 15 segundos, o milisegundos, o 8 milisegundos, o sea, tengo que darle una cifra. Entonces ya desde allí está mal. El otro problema que podemos tener es, si está invertida la relación grasa con líquido, no voy a saber si estoy dando la proporción de la grasa con respecto al líquido, por ejemplo, un 30% de grasa, o que tenga un 30% de líquido con 70% de grasa. Esos son los dos problemas que podemos tener con dual eco. Uno de ellos, particularmente el del cero, lo obtenemos matemáticamente. ¿Cómo? Si hacemos más secos, yo tengo una curva mucho más amplia y por lo tanto puedo predecir qué es lo que va a suceder en el punto de arriba. Y así obtenemos mayores puntos. En resumen, el Dixon de 2 puntos cuantifica los espectros de agua y de líquido, pero está limitada cuando hay hierro y las técnicas multieco superan esta limitación. Las multieco calculan lo mismo, pero es mucho más robusto porque ya puedo calcular además hierro. Y además me pueden generar mapas de color. Mapas de color como estos son obtenidos en nuestro centro. Tenemos programada la máquina más o menos para que el 0 esté aquí y el 100% esté acá. O sea, podemos ver la grasa subcutánea, que es completamente roja. Este es un hígado con solo 6% de grasa. Entonces es normal, pero vamos a ir viendo cómo va aumentando la grasa y de tal forma la misma escala colorimétrica se va alterando. Entonces tenemos así 18% de grasa, 46% de grasa, ya un hígado
muy amarillo, y podemos tener un hígado casi rojo en 78%. Aquí tenemos el 18, 46 y 78% contra el hígado normal. El multieco es lo ideal y tal cual en General Electric se llama Ideal IQ, en Siemens se llama LiverScan. Es una técnica que no la tienen muchos centros porque es muy caro el software y no cualquier imán lo hace. No necesariamente tiene que ser 3 Tesla, pero tiene que ser un 1.5 Tesla bastante nuevo. Entonces no cualquiera lo puede comprar y económicamente, y el equipo no siempre lo da. Pero es lo ideal, es contra lo que todo se compara. ¿Por qué? Discrimina grasa y agua, pero además discrimina diferentes tipos de grasa, de tal forma que no siempre se deposita la misma grasa en el hígado y con esto podemos ver las diferencias. Cuantifica el hierro parenquimatoso. De verdad, como radiólogo es muy cómodo esto porque yo no tengo que hacer todo un proceso largo, simplemente le pongo una bolita en donde yo quiero medir del hígado y lo mide. Da una exactitud comparable a la espectroscopía. Y además es la técnica preferida, como les decía, cuando es disponible, tanto por su eficacia como por la facilidad de detección. Idealmente, como les decía, siempre debe de buscarse la medida de hierro, porque si hay algo de hierro, aunque sea un poco, yo ya no voy a saber si la medida que obtengo es por el hierro o es por la grasa, de tal forma que ya no voy a tener la certeza diagnóstica que estaba buscando. Y entonces, además de todo, puedo hacer más cosas. El mismo estudio no solamente les va a sacar la medida del hígado. De una vez, ¿por qué no hacemos otras medidas? Y el único problema que tenemos en cualquier cuestión de resonancia es que no distinguimos entre esteatosis y estatohepatitis. Estos ya son estudios multieco con Ideal IQ, donde vemos una esteatosis de 31%. Miren, esta es la versión original que les había presentado, donde la señal se cae en la imagen fuera de fase. Dentro de fase es hiperintenso el hígado, fuera de fase es hipointenso. Volvemos al punto, no sabemos cuánto se cae la señal. Entonces le preguntamos a la Ideal IQ y a la Ideal IQ me dice 31% de grasa con respecto al líquido. Este es otro caso donde tenemos 24%, pero en realidad nada más en el segmento, en casi todos, excepto en el segmento 1. Aquí si se fijan, la señal no se cayó en el segmento 1. En el segmento 1 solo hay 6%. Esta es una enorme ventaja en comparación con las técnicas que son a ciegas, como la elastografía, donde en realidad pues estoy poniendo el equipo aquí y no estoy segura hasta dónde va a penetrar o de qué parte del hígado está tomándose la muestra. Y aquí puedo ir buscando exactamente zona por zona. Y como les decía, además en una misma sesión puedo obtener muchísimas imágenes y mucha información. La misma sesión, que solamente dura 23 minutos, me permite cuantificar la grasa, la dureza hepática por medio de la elastografía, que ahorita vamos a hablar un mínimo de eso, y el hierro. El hierro hay 2 métodos, ahorita el preferido es la caída de R2 estrella y lo puedo hacer todo. El precio aproximado, al menos donde nosotros trabajamos, es de 5,000 pesos y solo son 23 minutos. Este es un ejemplo de dureza hepática. En ellos, quiero pensar en esto como, lo que hacemos es darle golpecitos al hígado, y de hecho los pacientes sienten los golpecitos, y vemos recorrer las ondas. 1, vemos el grosor de cada onda, y 2, vemos cuánto tiempo tardan esas ondas en pasar. Y así obtenemos medidas cuantitativas que además son reproducibles, en el que podemos ver la dureza hepática. Mientras más gordas son las ondas, más duro está el hígado. Mientras más rojo está el hígado,
más duro está el hígado. Esta es una escala colorimétrica que es propuesta por Carl Jung desde 2012, más o menos es el que usamos nosotros en el centro. En realidad, estos colores, cualquier equipo, no importa la marca, tiene el escoger un tipo de color que se llama rainbow, y al uno escoger el rainbow, le genera la misma escala colorimétrica. Al menos yo trabajo con Siemens y con General Electric, y podemos saber que mientras más azul, mejor está. Aquí ellos proponen un punto de corte de 7.2% para voluntarios sanos. En otro artículo podemos ver que sí, la calibración de Netavir no es exactamente igual que la del FibroScan, sin embargo es reproducible bajo estos parámetros y podemos definir por lo menos una buena diferencia hasta el F3 y el F4. Francamente, a partir de que tenemos una medida aproximada de 5 kilopascales, ya todo lo demás es duro y ya. No podemos decir muy duro con verdadera certeza. Sin embargo, sí podemos llevar un control del tratamiento de los pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos el paciente que acaba de llegar en este estudio de Dulay y el paciente 24 semanas después, donde vemos cómo va cambiando la escala. Ellos la grasa la pusieron al revés de nosotros. Bueno, nosotros aquí calibramos a 100%, por eso nosotros con mucha grasa lo van a ver hasta amarillo rojo. Ellos lo calibran un poquito abajo. Y vemos cómo las medidas van cambiando. Aquí, por ejemplo, pasa de 31% en esta región a 23%. Y esta respuesta a tratamiento también la seguimos en el mismo paciente a través de la elastografía. Creo que también fue citado por el doctor el mismo artículo, donde dice que es más efectivo para clasificar fibrosis y esteatosis en pacientes con esteatosis no alcohólica. Y este es un metaanálisis que salió el mes pasado, donde también se obtienen valores bajo la curva, en su mayoría de aproximadamente 0.9. Excelentes, entonces sí es lo que da la tendencia al estándar de oro. Además es parte de lo que ahora podemos ver con radiogenómica. Ya no necesariamente queremos la biopsia, sino podemos tener una adquisición de hígado, para esto agregarlo con la patología hepática, con las otras medidas, con el estudio genómico y meterlo en el modelo matemático. Esos modelos matemáticos ahorita están más en exploración en oncología. Sin embargo, ya podemos encontrar estos modelos matemáticos, empiezan en experimentación para esteatosis y para enfermedad hepática. Todavía están haciendo apenas un banco de tejido con banco de genética para poder generar un mejor modelo estadístico. ¿Cuándo hacer una resonancia magnética en un paciente con esteatosis? Bueno, para cuantificar el grado o importancia de esteatosis, primero que nada, en un paciente con sospecha. Podemos además, como habíamos dicho, dar seguimiento a la eficacia del tratamiento. Otro es en el preoperatorio de trasplante, no en el hígado, no necesariamente en el hígado que se va a quitar de todas formas, pero sí en el hígado del donador. Y como además podemos ver la esteatosis geográfica, podemos determinar, por ejemplo, cuando nada más se va a donar un lóbulo izquierdo, la cantidad de grasa en ese lóbulo izquierdo o la cantidad de grasa en el hígado que se queda. Y además sirve excelente para protocolos de investigación. Como comentarios finales, tenemos que el ultrasonido es un método simple, accesible, semi-cuantitativo para el diagnóstico de esteatosis. La mayor ventaja es la disponibilidad, pero no tiene exactitud para medir la evolución. La resonancia magnética es mucho más precisa para medir la grasa. Técnicas simples de T1 y doble
doble o triple eco están al alcance de la mayoría de los resonadores. No pensar que como no tengo el 3 Tesla, lo último en tecnología, en realidad a lo mejor no voy a obtener la medida más precisa, pero el dentro y fuera de fase para saber si hay algo de esteatosis, ese sí lo tengo. La técnica multieco tiene una gran eficacia equivalente a la espectroscopía, y como les decía, es espectroscopía en líquido incluso, y debe preferirse cuando esté disponible. Una frase de Rokitansky desde 1839 que ya estaba prediciendo que la afección primaria, la acumulación de grasa puede ser la afección primaria de la cual se genere la cirrosis. Y pues eso es todo, muchas gracias.